Del Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos ya en la última semana de este tiempo de Cuaresma. Y en esta última semana pues ya vamos a ir viendo las etapas finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya el domingo comenzaremos los días santos con la procesión de los Ramos, Domingo de Ramos, y ya nos prepararemos para vivir los días fuertes de esta Semana Santa, para ver ese misterio pascual y recordar una vez más ese gran evento, esa gran entrega de nuestro Señor Jesucristo a través de su pasión, muerte y resurrección. Y el día de ayer, queridos hermanos, nosotros veíamos en el Evangelio un ritual fúnebre de cómo se despedían de Jesús, porque ya presintiendo esto, vemos cómo Jesús entra en la casa de Marta, de María, de Lázaro, y una mujer empieza a llorar, ¿verdad? Y con sus lágrimas empieza a lavarle los pies a Jesucristo, los seca, los enjuga con sus cabellos y después empieza a perfumarle sus pies también. Es como aquel pequeño ritual fúnebre de despedida de Jesús, como que si ya presintiera de que no van a volver a ver a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra de ese modo, ¿verdad? Y es un ritual que los discípulos no tienen la oportunidad de hacerlo con Jesucristo después de su muerte, por miedo a la persecución, por miedo a los judíos, sino lo que hacen es que se baja de la cruz y ya se deja en el sepulcro nuevo, pero no tienen ese como ritual fúnebre. Y hoy el Evangelio pues comienza esta semana presentándonos a esa mujer que ha sido captada en flagrante adulterio. Y aún así nosotros vemos cómo Jesucristo no condena a los que hacen el mal, no condena a los pecadores, sino que todavía, sabiendo que va a morir, sigue siendo misericordioso. Porque Él no condena a los pecadores o a los que hacen el mal o a los que lo quieren engañar, sino que simple y sencillamente les dice: está bien, cumplamos la ley de Moisés, pero que la cumpla tirando la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Si no está libre de pecado, entonces que no la tire, pero cumplamos la ley de Moisés, el que esté libre de pecado. Y a la mujer le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Y la mujer responde: nadie, Señor. Y entonces aquí vemos la gran misericordia de cómo Jesús no condena ni a los que hacen el mal, ni a los pecadores, no, sino que simple y sencillamente les manifiesta un nuevo modo de ver el juicio de Dios, que el juicio de Dios es misericordia. Por eso, queridos hermanos, imagínense, cuando a nosotros se nos perdona una gran deuda, no digamos que nosotros tuviéramos una deuda enorme en un banco con un prestamista y nosotros vamos a rogarle al banco o al prestamista que nos perdone esta deuda, y el banco y el prestamista dicen: ¿sabes qué? Hoy me siento benevolente, te voy a perdonar la deuda. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos alivianados, nos sentimos que se nos ha sido perdonado algo que nos agobiaba, algo que nos pesaba, y entonces vemos que el Señor todavía es así y más, va todavía más allá. Y entonces
nos estamos preparando, queridos hermanos, para vivir ese momento donde se nos va a perdonar la grandísima deuda que nuestros pecados han generado frente a Dios, y aún así Dios todavía nos pide a nosotros que actuemos de la misma manera. Por eso las últimas palabras que el Señor le hace y le da a la mujer es: vete en paz, ¿no? Que sientas esa tranquilidad en tu corazón y no vuelvas a pecar. Es decir, mantente en la vida de la gracia. Y esto es algo que se nos pide a nosotros como los cristianos, que lo tengamos como exigencia, que mantengamos esa vida de la gracia, que es simple y sencillamente el deseo de amar a Dios en todos los instantes de nuestra cotidianidad. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.